y s, pero también ch, j, sh. Todos esos han sido sonidos que han estado o están asociados con la letra X. Porque sí, este es el tan esperado video en el que les vengo a hablar sobre la historia de la letra X. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Que sí, como les dije, esta letra es muy interesante porque no solo es una letra, sino que también es un número en el sistema numérico romano, también es la incógnita dentro de las matemáticas y también es la abreviación de miércoles porque sí. Pero sí, vamos a empezar. ¿Cómo surgió la X o de dónde surgió la X? Pues la primera, como se podría llamar, versión de la letra X en cuanto a su grafía, es decir, en cuanto a la letra física, no física, pero dibujada, pues viene del proto-sinaítico, que básicamente es una lengua increíblemente vieja, un sistema de escritura increíblemente viejo, que después la heredó a el fenicio y del fenicio al etrusco, y del etrusco finalmente llega al griego, que es ya desde donde nos viene a nosotros, que también se lo pasa al latín, y pues ya saben que el español es una lengua romana. Me acerqué. Que es muy interesante porque en el griego ya existía el sonido x, pero no venía con esta letra específicamente o lo que eventualmente llegó a ser esta letra, sino con esta otra. Y lo que evolucionó a ser la X, de repente se apagó el sol y aquí lo que eventualmente llegó a ser la X se pronunciaba de hecho k, una K y el sonido de la J, que es muy curioso. En el latín pues se pronunciaba como la pronunciamos actualmente, x, K, S, x. Que de hecho esa es una cosa muy curiosa de la letra X, que en la actualidad y en el latín, en su uso principal es lo que podríamos llamar un dífono, que la palabra existe y no precisamente significa esto, pero no sé una palabra que funcione mejor, que básicamente es una letra que tiene dos sonidos combinados. Es decir, podemos hablar de dígrafos como la CH o la doble L, que son dos letras juntas que forman un sonido. En este caso tenemos una letra que junta dos sonidos, lo cual es muy interesante. Si no estoy mal, es la única letra que hace eso. En el español, por supuesto. Que disclaimer, obviamente, cuando estamos hablando del español, lo hacemos hablando más o menos de la categoría de lengua susuriana, de Saussure, es decir, esta idea del español como ideal, del español como una cosa como estricta, básica, que no existe en la realidad. Pero ajá, de eso es lo que estamos hablando. Entonces sí, varía definitivamente y ha variado a lo largo del tiempo y en el espacio. En el español antiguo, la X estaba asociado con el fonema sh, que de esto ya les hablé en el video anterior de estos sobre lingüística que les hice el mes pasado, que es sobre el español guatemalteco, que de ahí surgió la idea para cosa que pues, me está gustando. Me gustan este tipo de videos sobre lingüística porque a mí pues, es algo que me gusta mucho. Entonces, pues si quieren uno próximo, pues les pongo aquí ideas. Unos temas que he estado pensando es, por ejemplo, ahondar un poquito en el pronombre vos, que es uno muy peculiar, hablando de su etimología, y que a pesar que está presente en varios lugares, no es como tan generalizado, pero ese podría ser muy interesante. O sobre la H, ¿por qué la H es silenciosa? Si siempre ha sido silenciosa, o cómo es que funciona esto. Pero bueno, regresando al tema que nos viene. En el español antiguo se pronunciaba sh, como ya lo hablamos en el video anterior. ¿Qué pasó? Pues básicamente ese sonido, que es algo que me enteré ahorita investigando para ese sonido cambió a la j, que como saben o como les expliqué en el video pasado, lo único que pasa es que la lengua se mueve un poquito, aparte de eso es el mismo sonido. ¿Por qué cambió?
Pues básicamente podría ser porque se confundía mucho con la S. Entonces tenían dos sonidos muy similares que entonces se confundían y pues por eso decidieron cambiarlo. Obviamente no conscientemente, pero inconscientemente se cambió para la J, el sonido J. Y ahí nos encontramos con básicamente el segundo como uso oficial de la letra X dentro del español. Ya teníamos el sh, ahora tenemos el j, ese j que podemos ver en lo que nos quedó de diferentes nombres, como por ejemplo México, Texas, es puramente, o sea, se escribe con X porque antes la X se pronunciaba como ahora se pronuncia la J, o nombres como Jimena o Jiménez, que cuando se escriben con X no es que se pronuncie Ximena, sino que pues está usando ese sonido viejo de la X. Pero como el idioma es muy curioso, pues realmente no solo el sonido era el de sh, o no solo ese sonido de sh, no solo evolucionó al de la J, sino que también al de ch, al que se asocia al dígrafo CH, ch, también cambió. Entonces hay muchas palabras, como por ejemplo podemos pensar en echar, antes hubiera sido echar, que en vez de cambiar a ejar, cambió a echar, 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 echar. Lo cual también es muy curioso porque regresando desde el latín, el x no era el único sonido en latín que tenía la X, sino que también tenía la de la S, que podemos ver ahorita en la actualidad que también tiene S con palabras como xilófono, xenofobia, que aunque se escriben con X, se pronuncian como si fuera una S, porque así funciona el lenguaje y pues sí. Entonces, para ir recapitulando un poquito, el latín o en latín se decía x o s, la X. En español cambió a ser sh o se mantuvo s. Eventualmente en español se duplicó un poquito, se separó y pasó a ser j o ch, manteniéndose el de s. Y básicamente cuando se dieron cuenta de ese cambio en alrededor de 1815, pues se decidió, la RAE decidió que para no confundir o para hacer un poquito más propio con el lenguaje, pues la X iba únicamente a representar el sonido del latín. Es decir, la J ya no se iba a representar con la X porque ya era muy separado a lo que era originalmente, digamos, pongámoslo así. Entonces fue que la X pasó de ser esa J o esa J o esa CH, pasó a ser la X que conocemos actualmente, la X, porque pues así era como sonaba en el latín. Entonces decidieron, ok, dejémoslo como era originalmente. Esto se nos fue de las manos, regresemos a como era originalmente y por eso tenemos el sonido X, o por eso ahora la X únicamente muestra el sonido X. Entonces ya tenemos históricamente sh, sh, j, y actualmente x y s. Que de hecho una cosa curiosa es que hace unos años me fui de viaje a España. Estuve específicamente en Pamplona, en Navarra. Navarra, donde convive el español con el vasco, otro idioma. Que de hecho el vasco es un idioma que a mí me fascina. Aquí se agrega otro tema a la lista de posibles, el vasco y el coreano, que son dos idiomas fascinantes. Pero bueno, entonces algo que me sorprendió es ver cómo se representaba el sonido sh del dígrafo CH, porque lo vi en menús de restaurantes principalmente, porque hay un platillo, un embutido que es propio de ahí, o que al menos ese nombre es propio de ahí, o que al menos ahí se conoce con ese nombre, que es la chistorra. Pero lo veía escrito con TX, lo cual me pareció una maravilla de cómo funciona el lenguaje, porque usan en vez del dígrafo CH, TX. Y me pareció genial y podemos ver cómo en el español actual
actual todavía la X, bastante modificada y principalmente por herencia del vasco, todavía llega a representar, al menos en parte, ese sonido que representó en otra época, hace ya mucho tiempo. Que sí, aquí entra la pregunta de ¿es eso realmente español? O sea, ¿esa palabra está realmente en español o es vasco? Y ahí pues eso es lo bonito de los idiomas, que nunca dejan de crecer, nunca dejan de cambiar, nunca dejan de mezclarse. Entonces es chistorra escrito con TX en vasco o en español. Pero sí, eso me pareció maravilloso. Si ustedes tienen algún otro ejemplo extraño de cómo se usa la X en diferentes regiones del mundo, hispanohablantes obviamente, pues déjenmelo en los comentarios porque me parece increíble. Entonces, pues sí, esto fue más o menos la historia de la X. Espero no haberlo confundido mucho y que se haya entendido bastante bien. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Síganme en mis redes sociales, suscríbanse al canal, pero nada, hasta la siguiente.